Nicaragua hacia el futuro. Sintonízanos todos los jueves a las 8 de la noche. El programa más polémico de la televisión del norte. Nicaragua hacia el futuro. Una producción de Notimat. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales y de Notimat? Estamos en esta nueva experiencia de hacer periodismo ante esta pandemia. Pues obviamente muchos de nuestros invitados, algunos no pueden venir, estamos haciéndolo de manera expresa a través de la página de Notimat en el Facebook. Sabemos la gran cantidad de personas que se conectan con nosotros, tanto en Nicaragua como en el resto del mundo, y les agradecemos, y esa es parte de la confianza que nos hemos ganado como Notimat. Estamos en vivo porque vamos a tocar el tema de la pandemia del COVID-19 con especialistas, gente seria que nos puede ayudar un poco ante esta situación. Y el día de hoy, en esta edición de Nicaragua hacia el futuro, estamos a 2 de abril del año 2020, vamos a conversar con la doctora Jenny Mesa. Ella es especialista en ginecología y es miembro activo de Rotario. También tengo a la licenciada Violeta Rizo. Ella es asistente de gobernación del Club Rotario para Nicaragua. El Club Rotario a nivel mundial ha jugado un papel muy importante y determinante en las diferentes facetas difíciles que ha tenido Nicaragua. Caso específico se me viene a la cabeza el papel que jugaron para el huracán Mitch. Pero bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar leyendo sus mensajes, que nos escriban preguntas concretas sobre esto. Nos están diciendo que no hay audio, don José. Vamos a ver si podemos revisar esto inmediatamente. Vamos a ver que... Vamos a chequear. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, parece que ya tenemos audio. Entonces vamos a volver a iniciar lo que les decíamos, lo que estábamos hablando, porque ahora sí estamos. Tengo a la doctora Jenny Mesa, ginecóloga, miembro activo del Club Rotario en Matagalpa, y también me acompaña la licenciada Violeta Rizo, asistente de gobernación del Club Rotario Nicaragua. Decía que vamos a estar hablando del tema del COVID-19, lo que está ocurriendo con esta pandemia del coronavirus, una palabra que hasta a mí se me ha hecho difícil pronunciarla de manera rápida, porque a algo que no estábamos preparados, ni estamos preparados, estamos aprendiendo. Y la verdad de la cosa es que esto nos tiene muy preocupados a todo el mundo entero estamos de rodillas ante esta situación que se nos está presentando. Y agradecerles a ustedes por estar a través de las redes sociales. Pues Notimat está tratando de hacer un trabajo muy especial en esta pandemia, algo nunca visto. Miraba ayer un titular de un canal ruso que esto es casi prácticamente peor que lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Solo Dios y nuestra Madre Santísima, para los que somos católicos, nos pueden ayudar. Y les decía que vamos a estar leyendo, comentando sus comentarios. Así que vamos al grano y agradecerle a las personas que nos están viendo en el canal 72 de Claro, que vamos a pasar este programa en horas de la noche, y 87 en Telecable. También va a estar disponible en YouTube y en nuestra página web www.radionotimat.com, y también nuestro canal en YouTube. Bueno, muchas palabras ya de introducción para que ya estén con nosotros y agradecerles. Gracias, licenciada, gracias, doctora, por estar con nosotros. Decía yo, no sé si esta parte quedó con audio, que el Club Rotario ha jugado un papel muy determinante en las etapas duras que ha tenido Nicaragua, y se me viene a la cabeza, porque ya son 20 y pico de años en este canal, con este canal, el trabajo que hicieron para el huracán Mitch, y ahora nuevamente pues los vemos activos. Gracias, licenciada. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Casualmente, ¿verdad? Ya que estás mencionando lo del huracán Mitch, creo que vale la pena recordarlo. En esa ocasión, nosotros favorecimos a esta comunidad matagalpina, incluyendo Darío, con 60 viviendas
Casualmente 20 viviendas están en el campo de los padres, que ahora hemos visto que las casas están muy bonitas. El rótulo realmente no está porque lo quitaron, ¿verdad? No sé si haya sido por bandidencias de vagos o no sé, pues, pero el rótulo no está. También hay 20 viviendas allá por la Virgen, ¿verdad? Que es por donde están las monjitas que atienden a los niños con el comedor. Allí fueron 20 casas que le llamamos Ciudadela Salomón Ibarra Mayorga y otras en Darío. Pero bien, de lo que hablamos ahorita, pues el tema que queremos tocar y es sobre el coronavirus, pues Rotary queremos decirles que no está aislado de eso. Casualmente Rotario por muchísimos años viene trabajando en pro de la erradicación de la polio. Eso es un evento que nosotros año con año hacemos para enviar donaciones, porque justamente Bill Gates nos apoya de $1 que nosotros enviamos, ¿verdad? Como donación, Bill Gates lo convierte en $3. Entonces es así pues que los rotarios del mundo apoyamos en ese sentido. Y ahora, ¿verdad? Que viene lo del coronavirus, que tenemos esta pandemia, ya nosotros estamos alistándonos. Como hablamos a nivel de distrito, ¿verdad? Ya Guatemala, muchos casos que ya esto está en vivo, como dicen, ¿verdad? Ya están trabajando, por ejemplo, Guatemala veo que están aliados con United Way y recogiendo alimentos para llevarles a los lugares que están muy vulnerables, ¿verdad? Que tal vez no pueden salir y que tienen necesidad pues del alimento. Así se está trabajando en El Salvador, Honduras, República Dominicana, digamos de los que más contactos pues tenemos nosotros, todos estamos muy activos. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita como Matagalpa? Pues como Matagalpa ya con nuestra gobernadora estamos hablando sobre que queremos, ya se nos ofreció incluso porque ya Rotary en sí, el presidente, liberó un dinero para que podamos ocuparlo en insumos o en material de protección, ¿verdad?, para la salud. Entonces, estamos ahorita, nuestra gobernadora con todos los presidentes, viendo cuál es la mejor opción a la que nosotros podemos llegar para contribuir ante esta pandemia, ¿verdad? Yo sé que todo es necesario y teníamos que buscar cantidad de dinero, pero sí vamos a procurar, pues, y lo estamos pensando, probablemente todavía no está decidido, que vamos a ocuparlo en material para protección de la salud. Así es que queremos decirle, pues, que en parte nos satisface porque somos una organización de servicio y como organización de servicio, pues, esa es otra parte por la que tenemos, pues, que ocuparnos, ¿verdad? Ok, bueno, ¿cuándo Rotario, cuándo se involucra en esto de la pandemia? Ya estamos involucrados. No, pero, o sea, ¿hace un mes o...? Ya tenemos a partir como del 9 de marzo. Ya venimos haciendo ciertos planes, ¿verdad? Pero digamos ya para Nicaragua prácticamente tenemos como 15 días de estar ocupándonos de esto. Ok, sí. Están unidos en esto, ¿se verán buenos frutos para apoyar esta pandemia? Yo digo que sí porque ya fuimos objetivos, ahorita no puedo pues decir la cantidad de dinero, pero sí es una cantidad considerable, pues en dólares para lo que queremos ver es lo mejor, pues por ejemplo algunos hablaban que mascarilla, otros hablaban que alcohol gel, otros hablaban pero también hemos hablado de unas cajas, ¿verdad?, de fibra de vidrio, que son para donde están, digamos, protegiendo a la persona que le están dedicando, el que están atendiendo en el momento, ¿verdad? Y el médico, sobre todo a los anestesiólogos. Entonces, eso hace que cuando el paciente esté tal vez expeliendo, ¿verdad?, no vaya a contaminar. Entonces estamos realmente viendo y yo creo que probablemente vamos a ir por eso de las cajas. ¿Se podrá conseguir eso? Si no se consigue, porque casualmente eso estuvimos viendo también los desaduanajes y eso, pero estamos viendo que se pueden fabricar localmente. Ahora esto lo van a canalizar porque, o sea, hay que ser claro,
con el MINSA o de manera directa, porque aquí a veces hay unas cuestiones que son difíciles de entender ante lo que estamos viviendo. Sí, sabemos, ¿verdad?, que tenemos eso. Tenemos un rotario que tiene relación, ¿verdad?, con mucho personal del MINSA, pues, porque tiene un puesto en uno de los hospitales en Managua, y entonces, pues, lo vamos a hacer. Sí, sabemos que todo se va a centralizar, pero, por supuesto, pues, va a ser bien entregado, o sea, no así, pues, probablemente televisado, pues, para que se sepa, y no es por el hecho de que queremos, pues, salir como unos héroes o cosas por el estilo, sino que lo que queremos, pues, es que todo quede bien registrado. Pero sí queremos, o sea, que quede ese sabor ante nosotros de que hemos podido hacer algo ante esta epidemia, ¿verdad? En cuanto a favorecer con la parte de protección, pues, física, podamos decir así, ¿verdad? Porque el doctora les va a hablar, digamos, más en la parte que es el cuidado nuestro y esas cosas. Pero sí, estamos haciendo algo de que vaya a quedar todo bien canalizado. Ok. Estamos en esta edición de Nicaragua hacia el futuro y ya vamos a conversar con la doctora. ¿Por dónde inicio, doctora? O sea, la última vez que hablamos fue una entrevista muy sabrosa con la doctora Yamile de Alegría sobre el tema. Hemos hablado con la doctora Magda Alonso y bueno, ahora con usted. El punto específico, bueno, lo más lógico de iniciar es cómo estamos, porque yo me quedo asustado. Aquí ando yo una aplicación que las cosas se van actualizando cada minuto, entonces esto ya es cada 2 horas que hay algo nuevo a nivel mundial. Pues aquí en Nicaragua se ve la cosa ahí en Matagalpa pues bastante tenso, mucha desinformación en las redes sociales. Creo que abusamos mucho no sé, pues realmente como que a veces quisiéramos hasta jugar con esta situación tan dura. Entonces yo quisiera iniciar el programa pues con cómo ayudar a la gente para que usted nos oriente qué noticia puede ser creíble, qué noticia no puede ser creíble y cómo realmente ir asimilando lo que se nos podría venir y lo que estamos viviendo en el día a día, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La verdad es que las noticias, como usted lo dijo en redes sociales, hay muchas cosas falsas, transmiten también mucha tensión. Entonces tenemos que estar claros de que cualquier información que nosotros vayamos a adquirir deben de ser de canales conocidos y de noticieros que realmente tengan seriedad. No podemos tomar todo de las redes sociales, todo de Facebook o todo de donde estén saliendo, sino que tenemos que ver las entidades de donde viene la información. Tenemos que tomarlo de los noticieros internacionales, tenemos que ver mucha noticia, tenemos que estar canalizados todos para tratar de darle a la población la mejor respuesta y la mejor información, pero siempre tratando de canalizarlo por los noticieros y los canales que deben de ser lo más adecuado. El caso suyo, doctora, usted especialista en ginecobstetra, desde su punto de vista médico, ¿cuál podría ser el principal riesgo para las mujeres a la hora de que contrajesen este virus? Porque tengo entendido que esto tiene que ver mucho con el estado, el resto correcto. Esto tiene que ver mucho con el estado inmunológico y obviamente las mujeres embarazadas, su estado inmunológico están un poco desprotegidas porque todas sus defensas pasan para protección del feto, de la criatura que ellos están incubando. Entonces, obviamente, ellas están más propensas a adquirir catarros comunes, a adquirir diarreas, a adquirir cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, obviamente, ellas tienen que tener más cuidado, tener sus medidas de prevención, lavarse las manos constantemente, el mantener la distancia correspondiente contra cada persona, que por lo menos tiene que ser de 1.2 metros, porque ya se sabe de que el virus puede llegar hasta 1.2 metros porque es un virus pesado. Entonces mantener una distancia mayor de 1.2, las lavados de manos constantes y tratar de no estar en lugares que haya mucha gente, que haya mucha aglomeración de gente, tratar de salir lo menos posible de casa y acudir obviamente a las unidades de salud solamente si sea necesario. Doctora, hablemos un poco de los síntomas.
hay muchas dudas sobre esto. Bueno, los síntomas que vamos a tener van a generalmente comenzar como un catarro común. Bastante tos, una tos seca, va a haber fiebre arriba de 38, puede o no haber dolores musculares y puede o no haber dolor de cabeza, pero sí nos tiene que llevar porque va a haber mucho dolor de garganta. La diferencia de o catarro común o la neumonía es que la tos va a ser seca, no va a tener expectoración, no va a haber moco, no va a haber mucosidad. Entonces esa es la diferencia porque la tos de los pacientes es totalmente seca. Esto va a ir cambiando porque los pacientes van a comenzar a tener cansancio. Nosotros vamos a ver las dificultades respiratorias, entonces por eso este tipo de pacientes tienen que estar vigilados constantemente, tomando los signos vitales y estar viendo cómo va su estado para nosotros saber cuál es el siguiente paso a seguir. Doctora, supuestamente han habido especulaciones, o sea, ¿hasta qué punto? Porque siento a veces, se dice que Eduardo tiene el COVID, que yo estoy con eso y ya salió publicado. Entonces aquí en el barrio a mí me van, ¿cómo le podríamos decir? Aislar. Me van a aislar, o sea, si estoy de acuerdo, me van a meter en un cuartito, lo interno de la familia, pero con el resto de la sociedad, en todo Huánuco y en todo Matagalpa, Eduardo vino a misa, Eduardo estuvo aquí, entonces se crea, que es lo que he visto con un caso que no vamos obviamente a mencionar, que se dio en un lugar y resulta que la gente como que ha creado algo como fobia, no sé cómo le podríamos decir, doctor. Ajá, pánico, sí. A ver. Entonces, lo más idóneo sería de hacer las pruebas a todas las personas que estuvieron involucrados con X persona que tiene el COVID positivo. En este caso, las unidades como tal, la unidad de salud debería de tener tanto a la persona que salió positiva como a la persona que aún no ha presentado ningún síntoma o que lo tienen aislado en el mismo lugar para saber si la persona, por 14 días, para saber si la persona presenta algún síntoma y estarlo vigilando para saber si posteriormente yo le puedo dar de alta o se va agravando el estado general de esa paciente. Lo que nosotros nosotros no, en realidad el ministerio está mandándolo a casa a resguardarlo y dándole orientaciones de que si presenta algún síntoma, regresar. El problema es más de conciencia, porque no estamos realmente conscientes frente a qué estamos. Esta pandemia, este virus no respeta nada, no respeta edad, no respeta sexo, no respeta si estás embarazado, no respeta absolutamente nada. Y la conciencia aquí tiene que ser sumamente importante. El hecho de mantenerte realmente aislado, de tomar tus medidas de higiene, de hacer las cosas correctas. Entonces, estamos saliendo a los lugares conglomerados, estamos haciendo una vida normal cuando no está nada normal. Podemos ver las noticias, podemos ver en Ecuador la situación como está en nuestros países vecinos. Entonces, realmente tenemos que tener conciencia de en lo que nos estamos enfrentando y cómo prevenirlo. Y el aislamiento social es la base de todo esto, para evitar que esto se siga propagando. Doctora, muchos hablan de aislamiento. Bueno, antes de esto quiero hacer un paréntesis y decirle pues que el Club Rotario, como parte de su labor social, nos dijeron pues de que sería bueno de traer a un médico para hablar un poco del tema como parte pues de la divulgación y que haya un poco de conocimiento sobre esta situación. Con el tema del aislamiento a veces es encontrado, no solo en Nicaragua, sino en varios países donde se está dando esto. En el mismo Estados Unidos la gente está saliendo a trabajar por necesidad, o sea, me quedo en la casa, no trabajo, no como. ¿Cómo interpretar esto, doctora? La verdad es que todos los países son diferentes. En la mayoría de los países, por ejemplo Estados Unidos, Canadá o algunos países europeos, ellos la mayoría están trabajando dentro de casa. Obviamente la mayoría de nuestros trabajos en Nicaragua, casi el 70% son trabajos informales. Entonces, al ser trabajos informales es sumamente difícil quedarte en casa, porque la mayoría de las personas ganan por día. Pero hay muchas empresas responsables que están tomando sus medidas. O sea, que los trabajadores llegan, les toman la temperatura, les toman la temperatura 2 o 3 veces al día, está yendo el médico de la empresa a ver si están tomando las medidas necesarias, si se están lavando las manos, si están manteniendo su distancia prudente, si se están poniendo alcohol gel. Entonces,
eso también tiene que ver con la educación, lo que nosotros le vamos a decir a nuestros trabajadores y la educación que nosotros podemos transmitir al resto de la población. Entonces, realmente nosotros como tal quedarnos 40 días en casa, no contamos con un capital para decir que a cada familia se le va a dar algo y que quede en casa. Como lo dije anteriormente, aquí más o menos el 70% son trabajos informales. Cuando hablamos de trabajo informal, doctora, da como un igual a riesgo, porque si nos vamos aquí, qué cantidad, o sea, Huánuco, como hablábamos, un foco, puede ser un foco, ¿verdad?, por la cantidad de personas. Así varios puntos, pues para no mencionar nombres, pero sabemos de que aquí la cantidad de gente que trabaja en las calles es grande y todo esto se convierte en un riesgo. Claro que sí, todo es un foco. Entre mayor aglomeración haya de gente, entre mayor población esté junta, obviamente hay mayor riesgo. Entonces, por eso es de que se toman las medidas del lavado constante, del uso de alcohol gel, del uso de mascarilla, de que si la persona está enferma no esté llegando al lugar hasta que no se demuestre que no sea un COVID, que vaya a pasar consulta a su unidad de salud y que hagan todas las medidas de prevención. Entonces, es insistir en las medidas de prevención, es insistir en mantener en la distancia correcta. Hay algo que me gustó mucho hace poco, que fui a la colonia a hacer compras normales, pero me gustó mucho ver que la colonia casi toda está señalizada y te señalizan cada 1.2 metros. Entonces, eso te permite, y desde que vos entras al súper, te echan alcohol, limpian el carrito, te dan el carrito y está señalizada 1.2 metros. Entonces, eso hace que nos vayamos educando, que yo tengo que estar a una distancia de violeta de 1.2 metros, porque esto no tiene que ver solo si estornudo, esto no tiene que ver solo si yo voy a toser en la calle, esto tiene que ver que cada vez que nosotros hablamos, nosotros sacamos un poquito de saliva, van las gotitas de flux también afuera. Entonces, y nosotros como sociedad somos todos nos saludamos constantemente, nos damos la mano, nos abrazamos. El concientizar a las personas que en este momento no hay por qué abrazarnos, no hay por qué dar la mano, no hay por qué estarnos besando en las mejillas, sino simplemente un hola a una distancia que sea la correcta. Doctora, hay una cosa que me preocupa mucho y a los nicaragüenses, y es el tema del día a día, y se lo tengo que preguntar. Doctora, ¿hay un buen manejo por el Ministerio de Salud de esta pandemia actualmente? Hay muchas cosas que está haciendo el Ministerio de Salud que tal vez servían para otro tipo de enfermedades como el dengue, como la malaria, que es la visita casa a casa. Pero en este momento, visita casa a casa, si no tenemos nuestras medidas necesarias de protección, creo que exponernos y exponer al que está en casa también. Entonces, creo de que si ellos tienen sus unidades, no sé cómo tengan sus unidades, si están sus unidades completas, porque aquí no es tanto de ventiladores, porque se ha hablado también mucho de ventiladores. Aquí lo que pasa es que hay que evitar pasar a esa fase. ¿Y cómo vamos a evitar pasar a esa fase? Es la misma, la prevención, la comunicación, el estar hablando constantemente de todas las medidas de higiene que tenemos que tener. Entonces, si nosotros lo hacemos constantemente, igual ayudamos al ministerio y ayudamos obviamente a toda la nación. Ok. Hablando de los síntomas que realmente es la base de determinar, porque creo que, bueno, después le voy a hacer la pregunta, no sé si aquí hay la cantidad de pruebas necesarias para hacerlas acá en Matagalpa o cómo funciona, pero primero hablar un poco de los síntomas, de lo que es el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces va a haber un dolor en la garganta, dolor al deglutir, que es el dolor al tragar, va a tener una tos seca, va a tener una fiebre mayor de 38, de 37,5, en realidad el paciente puede tener dolor de músculos, va a tener dolor de cabeza, esos son los síntomas, va a tener dificultad respiratoria cuando ya hay algún compromiso pulmonar que el paciente va a comenzar a percibir.
¿Hay la cantidad de pruebas acá en Matagalpa o no existen estas pruebas? Pues lo que se maneja. Lo que se maneja es que las pruebas están centralizadas, o sea, cuando están centralizadas están en un solo lugar y están en Managua. Pruebas como tal en Matagalpa no sé si habrán, porque los mismos noticieros, y cuando se van a las entrevistas a los diferentes noticieros, la gente que trabaja en el gobierno te dice que están las pruebas, pero obviamente las pruebas están centralizadas. Hay un problema y hay que, o sea, lamentablemente no se debería de mezclar la política con la salud, pero siempre cae. Ayer, por ejemplo, se habló de una persona en los medios que había muerto, no lo anunciaron, hasta hoy apareció que había muerto. ¿A qué quiero traer esto a colación? De que a veces, y esta es la pregunta exacta, hay muchos problemas con la información. O sea, esto crea zozobra en la gente. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Estoy claro de que hay que mantener, creo, como anónimo al paciente. Sí, se debería mantener anónimo al paciente y no lo estamos haciendo. No se está manteniendo el anonimato, no se está respetando esa parte. ¿Qué pasa con la información? La información no está fluyendo como debería de ser. Debería de ser una información más rápida, más transparente. Esto es lo que está pasando y no es alarmar a la población, es hacer conciencia a la población. Estamos en esta situación, podemos hacer de que la situación no empeore, así que hagamos tales medidas. Entonces, para mí, la información está siendo muy concentrada. No se está dando o no está fluyendo de la forma que debería de ser. Doctora, el tratamiento, ¿qué debemos hacer los matagalpinos, los que nos están viendo? ¿Qué se debe hacer? Yo le decía, hay gente que toma la manzanilla, el esto, el otro, cosas naturales creo que son las más obvias. Ya hay otros que pasan y creo que andan bebiendo acitromicina, creo, acitromicina con cloroquina y no sé qué cosa. Entonces, porque tantas cosas que se escuchan es que en China está funcionando, otra gente anda buscando el famoso fármaco no recuerdo cómo que se llama. Sí, algo así, un frasquito así. Entonces, hay tantas cosas. Es que tratamiento en sí no hay. No tenemos una cura para esto, no se ha podido crear una cura, entonces un tratamiento en sí no hay. Sí, cuando el paciente comienza a tener algún síntoma como fiebre, ya se sabe que se tiene que tomar acetaminofén. No podemos utilizar otra cosa que no sea y decir un tratamiento para evitar, pues no hay. Entonces, decir acitromicina, más cloroquina, hay muchas cosas que pasaron en las redes, de que lo que pasa es que la cloroquina ayuda a que no haya inflamación pulmonar, a que no haya tanta formación de moco y no capte tanto. Entonces, pero en realidad no hay nada, no tenemos nada. Entonces, es un medicamento como tal o vacuna como tal, pues no tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer, sigo insistiendo, es en la prevención. Doctora, estos medicamentos naturales, ¿se puede tomar algún tipo de té? Sí, yo creo que tiene que ver un poco la dieta dentro de las medidas, las posibilidades económicas. Bueno, lo que pasa es que muchos insisten en vitamina C. Podemos consumir obviamente vitamina C, pero la cantidad de vitamina C que es la misma cantidad de vitamina C que nosotros mismos vamos a excretar, o sea que va a salir de nuestro sistema, no es que queda almacenado en nuestro sistema, pero sí vamos a poder consumir o podemos consumir un poquito de vitamina C para ayudar a nuestro sistema respiratorio, lo podemos hacer, claro que sí, preferiblemente que fuese natural, ya sea limonadas o naranjadas, porque si no todo el mundo correría a las farmacias y no encontraríamos ningún tipo de vitamina C. Entonces, como tal, es la dieta y prevención. Y ese medicamento interferón, creo. Interferón. ¿Cómo es? ¿Así es? Sí, pero no se ha mostrado nada. No podemos decir de que yo te voy a dar interferón y vos no lo vas a adquirir, o tu comportamiento como tal, la enfermedad en tu cuerpo no va a ser igual. Eso tiene que ver mucho con mi estado inmunológico y con el tipo de enfermedad que yo tenga, porque yo soy asmática.
Entonces yo tengo obviamente mucho más posibilidades de que si a mí me llegase a dar, yo tengo más probabilidades de que sea más agresiva el virus en mi sistema que tal vez en su sistema porque no es asmático. Doctora, ¿qué está pasando con Nicaragua? Sentimos que no hay muchos casos, no sé a esta hora que habrán dicho del gobierno. ¿Será que Dios nos está protegiendo con su santo manto o se están escondiendo algunos datos? ¿Qué es lo que está pasando, doctora? En eso no sabría decirte mucho. En mi opinión, probablemente no se están haciendo todas las muestras a todo el mundo como debería de hacerse. Pero eso que usted dice hasta que suspiro fuerte. Si eso fuese cierto, significa que aquí podríamos tener un repunte y que colapse el sistema de salud y que podamos ver situaciones parecidas a las de ayer que veíamos en Ecuador. Se supone epidemiológicamente, y se ha hablado, y lo han dicho muchos epidemiólogos, tanto internacionales como nacionales, de que va a haber obviamente un repunte en estas 2 semanas. Y no solo va a ser a nivel nacional, va a ser a nivel internacional, porque no se está comportando como debería o como ellos esperaban que se iba a comportar. No están bajando los casos en Estados Unidos, no están bajando los casos en Ecuador, no están bajando los casos en ningún otro lado, están subiendo los casos. Entonces, obviamente, en muchos países, por ejemplo, dijeron que la cuarentena quedaba hasta el 1 de abril, pero ya miramos que Estados Unidos dijo que no, ellos la extendían hasta el 15 de abril. Y en muchos lugares están hablando incluso hasta en el primer día de mayo. Entonces, porque esto está repuntando, están aumentando los casos, entonces epidemiológicamente se está comportando totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Se supone que si entramos a ese pico pronto, ya el pico máximo podría empezar a bajar todo, pero cuando, ayer salieron unas declaraciones que Estados Unidos espera casi 200.000 muertos. Y Nicaragua no. Ajá. Es que la verdad es de que en ese sentido no podría decirte mucho como tal, porque la información pues la tiene el ministerio. A ver, ¿será que este virus es un poco bondadoso con Nicaragua? Porque tendrá que ver que, yo a alguien le decía, ¿será que en estos 2 años de crisis no entró mucho turista? También no estamos tan concentrados, no tenemos esa concentración como Panamá, creo Costa Rica, no sé, Honduras se parece bastante a nosotros. ¿Cómo podemos interpretar esto? O sea, buscándole el buen sentido, la buena noticia, lo positivo. Nosotros como nicaragüenses, si te has fijado en algo, hemos hecho algo bueno. Nosotros mismos nos estamos resguardando. Y si vos te fijas, la gente trata de andar lo menos posible en casa. Hay negocios que cerraron, hay negocios que están incluso trabajando solo medio tiempo. Y entre nosotros mismos no nos estamos saludando, mantenemos una cierta distancia. Entonces estamos acatando orientaciones de la OMS y la OPS. Entonces eso es súper importante porque en realidad estamos viendo noticias y estamos haciendo las cosas correctas. Entonces creo que eso tiene que ver mucho tal vez con el comportamiento o cómo lo hemos estado haciendo nosotros como nicaragüenses. El papel de la Iglesia Católica, ¿cómo lo ha visto? Porque aquí en Matagalpa pues me llamó la atención, yo no sé si sería uno de los primeros o el primero, pero lo que ocurrió aquí en respecto a las medidas. ¿Cómo ve esto, doctor? Las primeras medidas que realmente a mí me asustaron es que sí va a haber procesiones normales, pero posteriormente dijeron que no. Y me parece una medida muy buena porque entre menos aglomeración esté, entre menos gente estemos juntas, pues evitamos que si hay alguien que lo tenga, que éste se expanda. Entonces me parece que hizo una medida responsable, que se portaron de una forma responsable, acatando todas las normas y orientaciones internacionales
y acatando obviamente todo lo que dijo también el Papa Francisco y como lo está manejando también el Vaticano, porque miramos ahí que tampoco hay misas ahí, no están haciendo procesiones y todo lo están haciendo a nivel de redes, y me parece una medida. Dice una persona aquí leyendo lo que está cayendo en las redes sociales, y le agradecemos por estar con nosotros, que estamos mal informados porque en verdad aquí se ha extendido hasta el 30 de abril, quedó la cuarentena, pero yo no sé quién lo habrá dado a conocer. Sí, no sé. No sé, ni yo tampoco, pero bien, es lo que hablábamos del problema de la comunicación. Hidroferol, ¿qué cosa es esto? Sí, es el mismo. Entonces que ayudan, dice que ayuda a combatir la defensa, pero bueno, cada quien tiene su punto. Dice aquí alguien que muchos datos se están escondiendo de lo que hablábamos. Ok, aquí viene un detalle interesante. A comprar comidas y a encerrarse, dice una persona aquí. ¿Hasta qué punto es bueno? ¿Qué consejo, doctora, podría dar usted viendo el ambiente que se está dando, no nos vayamos tan largo, en Centroamérica? Sí creo de que hay que tener un almacenamiento de los alimentos básicos que nosotros realmente consumimos. Nos podemos ver en nuestro país vecino, en Honduras. Se metieron a los supermercados, comenzaron a saquear un montón de cosas y hay desabastecimiento en algunas ciudades. Entonces, si podés tener un almacenamiento de algo, yo creo de cualquiera de los alimentos más básicos o de varios alimentos básicos, yo creo que es una forma inteligente. Ok, sí, me escriben aquí que en Estados Unidos que se dijo hasta el 30 de sí, abril. es que es hasta el 30, entonces por eso ellos habían dicho primero que en primero, después extendieron hasta el 15. Eso fue hace como 1 o 2 días cuando el presidente Trump dijo de que iba hasta el 15, probablemente ya dijeron hasta el 30. Okay. Entonces, aquí viene otro tema polémico, los chavalitos a clase. Grave error. Los niños tienen una facilidad, los niños son buenos transmisores. Ellos transmiten con mucha facilidad los virus. Entonces, si hay personas ancianas en casa o tienen también, son personas de la tercera edad y tienen alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, cardiópatas, asmáticas o que tengan enfermedades como el EPOC, entonces los niños probablemente no van a pasar la sintomatología igual como va a pasar un señor de 70 años, pero el señor de 70 años seguramente sí va a pasarla mal y probablemente hasta pueda fallecer. Entonces, los niños en clase no está mamá para estarle lavando las manos a cada rato. Y si son 50 alumnos en una sección y es una profesora, va a estar realmente viendo que todos los niños tengan una separación adecuada, que todos los niños se estén lavando las manos, que todos los niños tengan alcohol gel. Creo que esa parte es bien polémica y creo de que deberían estar tal vez acatando lo de los otros colegios, de algunos colegios, de que se suspendieron las clases y pasarlas a modo online, pero obviamente nuestro sistema no cubre eso, nuestro sistema de educación pública no tiene esas bases para hacerlo, entonces eso crea obviamente mucha polémica porque dicen el año escolar lo van a perder, pero ¿cómo lo vas a sopesar? En realidad, ¿vos qué harías? ¿Lo mandarías? ¿Preferirías que él perdiera o quedaría el niño en casa? Hay alguien aquí que nos dice que hablemos del caso de San Ramón, pero no sé hasta qué punto médicamente se puede esto. Y saludamos a Ricardo Evan, que nos ve en Miramar, Florida, en Panamá. Y bueno, muchos padres que nos están mandando los niños a clase y que en una escuela de Cervantes están que los niños, bueno, ya sabemos esto que está pasando. Pero centrarnos si se pudiese, ¿verdad? Y nos pudiera contestar en la medida de lo ético y de los médicos sobre, porque ya se dice el municipio y ya eso, bueno, es un secreto a voces. Hoy salió un artículo en la prensa, entonces tampoco. No, pues realmente del caso como tal, creo que sé lo básico, lo mismo que sabe todo el mundo, que el señor estaba ahí, que comenzó con su sintomatología. Yo creo que es prácticamente todo lo que ha salido en redes. No puedo decir más del caso de San Ramón porque no manejo datos del señor,
No sé en realidad cómo está ahorita el señor, ni pues su condición en este momento. Entonces no puedo darte una información exacta de qué pasó en eso. Ahora aparece un video de que el señor está en su casa, que está tranquilo y que está bien y que pues la familia se siente mal por todo lo que han publicado en las redes sociales. Pero bien, a lo básico, ¿qué medidas adoptar en el hogar? O sea, esto es bastante complicado y ponemos a Matagalpa o a Nicaragua en un escenario que podría ser bastante dramático, doctora. Mientras se llega a ese escenario, que Dios nos lo permita y nuestra Madre Santísima, ¿qué se puede hacer, doctora? En casa son, la verdad es que son cosas bastante básicas. Es mantener constantemente lavado de manos, lavar todo lo que yo traiga del súper o de los mercados. Podemos dejar nuestras verduras perfectamente en agua con bicarbonato y no necesariamente con cloro. Entonces puede ser en agua con bicarbonato. La ropa que nosotros traigamos de la calle, no entrar por la casa, por la puerta principal. Si podemos entrar o tenemos otra entrada aledaña, ir de un solo donde esté el cuarto de lavado o el lavandero, dejar nuestra ropa ahí con agua, calentar agua y ponerla en agua con asa y un poco de bicarbonato y caliente, y después sacarla y lavarla. Tratar de que los zapatos que nosotros usamos, tratar de que sea 1 o 2 pares y esos mismos utilizarlos, para no estar llevando virus a casa. Los zapatos que nosotros llevamos al entrar a casa, no entrar con los zapatos puestos. Si podemos mantener una pana o una toalla con cloro en entrada para limpiarlos la suela, quitarnos los zapatos, ponernos el calzado que vamos a utilizar en casa y llevar los zapatos igual a la parte de atrás o el patio, dejarlo afuera. No saludar a los niños en cuanto nosotros llegamos, es de orientarlos que tienen que esperar, que mamá y papá se tienen que cambiar, que se tienen que bañar, ponerse una ropa para estar en casa para después jugar con ellos. Igual, cada vez de que voy a tocar un dinero o me llegan a venderme algo a casa, insofactamente agarro el dinero, me lavo guardo el dinero, lavo las manos. Si no tengo alcohol, podemos utilizar 1 litro de agua, 30 o 40 cc de cloro, para limpiar todas nuestras superficies, todas las superficies donde los niños tocan, donde nosotros tocamos. Repítanos, doctora, la fórmula. Son 1 litro de agua con 30 o 40 cc de cloro para limpiar toda la superficie. De igual forma, con eso mismo podemos ponerlo en los lampazos y limpiar el piso 3 o 4 veces, darle una pasada para que quede totalmente limpio. Interesante esto del cloro, y sale más barato que este alcohol gel y que el alcohol. Sí, porque en realidad en casa es el lavado de mano constante. Si no tenemos cloro, porque ya hemos visto que hay un desabastecimiento y que la gente que lo tiene lo está vendiendo 3 veces su valor, cuando deberíamos de ser un poco más... Debería de haber más empatía entre nosotros, la solidaridad. O sea, estamos pasando eso y no cambiar los precios, pero ya miramos que acá no estamos haciendo eso. Entonces, si estamos en casa, es el lavado de mano constante. Tenemos que recordar que el lavado de manos tiene que ser por 20 segundos, que tiene que hacer bastante espuma, y posteriormente a eso, secarnos bien las manos, y si tenemos alcohol, pues usar alcohol. Gel, si no, pues ya saben que la superficie se tiene que limpiar con agua de cloro, 1 litro de agua con 30 o 40 cc de cloro para toda la superficie y los pisos. Y en el trabajo, doctora, los que están trabajando en el trabajo deberían de desinfectar su área por lo menos 2 veces al día, y cada vez que voy a tocar algo o voy a ir a agarrar otra cosa de otro escritorio, o los gente que estamos a cargo y viendo a pacientes, terminamos de ver el paciente, lavarnos las manos, desinfectarnos y desinfectar nuestro área, para volver a atender al nuevo paciente, y así ayudamos a no contaminar al paciente nuevo que entró y no contaminarnos nosotros. Doctora, ¿quiénes somos más vulnerables? ¿La gente de la ciudad o la gente del municipio o la que está ahí aislada en su finca? Bueno, ahí hay como una polémica, porque te decían, la gente de la ciudad, obviamente te decían, es la más vulnerable porque estamos en lugares más aglomerados. Pero ¿qué sucede? Generalmente la gente de las comunidades o la gente rural
no tiene tal vez todas las medidas que pudiéramos tener nosotros. Hay comunidades, por ejemplo, donde Rotary ha ayudado que no tenían agua potable y ahora sí lo tienen. Entonces, si no tenés el complemento básico que es agua para poder lavarte las manos, entonces, y obviamente tampoco tenés alcohol gel, estás más propenso a tener o a padecer de alguna infección. Entonces, porque tenemos que siempre estar presentes que manos limpias es lo que nos va a ayudar a no transmitirlo. Ok, hay otro escenario. Les agradecemos mucho a nuestros amigos que nos están viendo en las redes sociales, que ayer lo sacamos en el noticiero, entrevistamos a Janet del Movimiento Comunal, y es que a raíz de la crisis de los 2 años, mucha gente se fueron, nos fuimos, qué sé yo, y regresamos. No, yo vine mucho más antes, así que tranquilo, no hay problema. A mí Dios me han dado así. Pero hay gente que todavía, yo he hablado con uno de los muchachos que entró la semana pasada de Costa Rica. Entonces en la entrevista una persona nos dice, no, me dice, hay gente que salió de las comunidades y están regresando de Costa Rica. El Ministerio de Salud parece que ahí andan trabajando estos que le dicen los coordinadores, que ahí andan ahí fiscalizando y encima de todo, pues, y ahora más en esto de la salud. Entonces ellos andan haciendo un control supuestamente para que visiten el centro de salud. Pero esta gente podría ser hasta cierto punto un detonante, esta gente que ha venido de cerca, porque el de España es difícil que salga, el de Estados Unidos ahorita, pero Honduras y Costa Rica están entrando. ¿Cómo está eso, doctora? Claro que es un detonante y es algo que no nos favorece, porque recordemos que en Nicaragua hay un montón de puntos ciegos para pasar frontera. Y los nicaragüenses como tal somos expertos también en pasarnos esos puntos ciegos. Entonces, si no hay unas medidas como tal de contención para evitar esto, no vamos a saber realmente o no vamos a tener un número exacto de la gente que está entrando en estos momentos. Y esto obviamente nos pone en desventaja porque no sabemos cuándo podría realmente estallar esto y cuántos casos realmente tenemos. Ok, aquí dentro de los comentarios pues la gente dice, y esto es a nivel nacional, ¿será que hay muchos casos que los están tratando, que pueden ser COVID y los están tratando como neumonía? Como neumonía. Entonces aquí me dice una señora que hay que tener un poco de dignidad y que el Ministerio de Salud no debería de jugar con la humildad de la gente sobre todas las cosas. Bueno, básicamente ahí anda. Mi pregunta exacta, neumonía, COVID, ¿cómo hacemos esto para ponerle en el expediente? En realidad toda persona que esté con un cuadro respiratorio se debería de hacer la prueba del COVID. Si es negativo realmente para COVID, ver el abanico de las otras enfermedades que puede tener, ya sea neumonía, ya sea una influenza, bronconeumonía, pero siempre a una persona que esté con algún proceso respiratorio, como lo están haciendo en otros países, se debería de hacer la prueba. Te dicen algunos, es que la clínica, sí, está bien la clínica, pero lo más idóneo sería que a toda paciente que esté con algún problema respiratorio se haga para descartar. Y así, si realmente confirmamos que se trata de un COVID, ver con cuántas personas estuvo y comenzar a aislar a las personas con las que estuvo. Ok. Aquí me preguntan esto, a ver si le entiendo. Doctora, dice, en Estados Unidos alguien tomó esta pastilla que según es para la malaria y se murió. Sí. Que si ella padece de diabetes y colesterol, presión alta, que sí es recomendable que las tomen. Creo que esa. Es que como yo le había dicho, usted cuando me preguntó que si había algún fármaco específico para combatirlo, para hacer, entonces yo por eso le dije y lo recalqué, nosotros no tenemos un fármaco, no hay una vacuna para el coronavirus, no tenemos fármacos específicos que podemos decir esto lo vamos a usar y con esto nos vamos a curar.
Entonces las sintomatologías y todo lo que comienza a presentar el paciente o la cadena de síntomas que comienza a presentar, se comienzan a ver de acuerdo a lo que el paciente comienza a presentar. Ya se dijo de que obviamente solo para fiebre, solo podemos utilizar acetaminofén y acudir a la unidad de salud, pero yo no puedo decir de que podemos usar cloroquina porque realmente no hay un estudio científico ni nada que nos avale para que nosotros podamos utilizarlo. Ok, doctora, cuando yo miré lo primero del coronavirus, veo esa figurita redonda con las cositas así. ¿Cómo es la prueba más o menos lo que usted maneja de que si es que se ve esa cosita ahí en el microscopio? Lo que yo sé es que aquí lo que lo están haciendo es por hisopado. Es una prueba de hisopado que te meten un hisopo largo y te lo ponen y eso lo mandan a cultivo, me supongo que lo miran microscópicamente. En otros lugares no están haciendo este tipo de pruebas, pero aquí es esa y es una prueba rápida. ¿Esa prueba rápida, si yo pago, me la pueden hacer en una clínica privada? Tengo entendido hace poco que habían dicho de que ahora se podía, porque como estaba centralizada, se había pedido de que si se podía poner en algunos hospitales privados o clínicas privadas. Porque si usted podía o tenía el acceso de irla a pagar, porque si usted sentía que tenía algo o que había estado en contacto con alguien que realmente estaba positivo, ¿por qué ir solo a un solo lugar? Y así podíamos ayudar al mismo Ministerio de Salud y ayudarnos todos a llevar una cifra exacta. Pero hasta el momento estaba centralizada. Sí se dijo, creo hace poco, de que se podía hacer, creo, si mal no recuerdo, en el Vivian Pela. En los departamentos no. No hay, porque todo está centralizado. Ok, doctora. Otra de las recomendaciones, bueno, no automedicarse, quedamos claros. No automedicarse para nada. No automedicarse, mantener siempre su distancia, si vamos al banco, si vamos al súper, tratar de ver, porque los bancos incluso están poniendo los señalamientos de 1.2 metros, entonces no hacer caso omiso de eso, porque igual me fijé en el súper de que una señora no hizo caso omiso y se pegó en la espalda de la otra y la señora le hizo, la que estaba adelante de ella, el señalamiento de que tenía que respetarlo, 1.2 metros. Entonces, hacer énfasis en mantener la distancia, hacer énfasis en el lavado de dinero, hacer énfasis en el uso del alcohol gel. Si no tenemos en ese momento agua y jabón y andamos en la calle, no mantener contacto físico cercano, abrazos, dar manos o besos en la mejilla, tratar de mantener nuestra ropa, la ropa que utilizamos directo al lavado, no abrazar a la gente cuando llegamos de casa con la ropa que anduvimos en la calle que esté sucia, tratar de mantener una pana con cloro o una toalla con cloro en entrada para limpiarnos la suela del zapato, tratar de quitarnos los zapatos en entrada de casa y ponernos el zapato que vamos a utilizar dentro de la casa para que el zapato que estaban afuera no entre a casa y tratar de mantener nuestras superficies limpias con agua de cloro adentro de la casa. Doctora, ¿qué es lo que termina con la vida del paciente? ¿Es el cansancio? ¿Es la afectación directa a los bronquios? Es una insuficiencia respiratoria, realmente no bronquios, hay, ¿cómo te puedo decir? Para que hay una exacerbación de moco, una mucosidad. Entonces esto hace obviamente que los alvéolos no puedan, o el pulmón no se pueda distender y no llegue suficiente aire a ellos. Entonces es una insuficiencia, entonces no puede respirar el paciente. Hay un ahogo. El tema famoso de estos ventiladores artificiales. Ventiladores artificiales. Bueno, aquí en el hospital hay. Sí. La cantidad no se sabe. No. No se sabe si estaremos preparados para un pico. No podría decirte eso. La sociedad se está preparando. Aquí es donde voy con esta pregunta. La sociedad se está preparando porque está tomando conciencia. Siento de que hay mucho miedo de lo que estamos viendo a los lados, pero ¿hasta qué punto el gobierno, el Estado, el Ministerio de Salud se estará preparando, doctora, viéndolo desde el punto de vista muy claro y objetivo y con lo que uno percibe, siente y ve? Creo que la preparación está siendo muy pobre, que deberíamos de ser más energéticos, no invitar a la gente a una fiesta o decir que todos vamos juntos a X lugar, a
a una actividad grande. Creo que deberíamos en ese aspecto ser más pragmáticos y no acudir a esas reuniones o aglomeraciones donde hay mucha gente. Yo estoy viendo un escenario, lo voy a criticar, yo estoy viendo un escenario porque el béisbol aquí en Mata del Pomares no trae mucha gente, eso ya de hace rato que la gente ha ido bajando el gas a esto del béisbol. Pero en el campo hay una serie que le llaman de los municipios y nosotros hemos ido por 3 años a Jinotega a cubrirlo y eso llama la atención y son unos llenos increíbles en esos estadios de esos municipios, valga la redundancia, que no dan abasto, la gente se queda afuera. Ahorita la alcaldesa de Huihuilí había prohibido el campeonato, pues otra alcaldía de Bocay lo tomó. Entonces ahí vamos a ver alrededor de 20,000 personas en esa final, porque todos los municipios de Jinotega se van para ahí. Y a eso le sumamos que dentro de esos 20,000 fanáticos hay un porcentaje grande de gente que entró de Costa Rica y de lo que estábamos hablando anteriormente. Y esto podría, que calza con lo que decíamos, en las comarcas, en el municipio. Entonces la gente que de Guamblán, que fue a ver el juego a Bocay y vive en una comunidad en Río Coco, ¿cómo saber si esa persona? Entonces quedamos casi igual, o sea, como que no estamos exentos de que si la ciudad o el campo. Y yo creo, no sé pues realmente si el gobierno va a tomar medidas pronto para evitar esta situación de que se vayan a dar más casos, que son todos importados. Algo curioso. ¿Por qué esto importado, doctora? ¿Cómo lo asimila usted? ¿Cómo es esto? O sea, no producimos esta cuestión, ¿cómo es? Bueno, pues la verdad es de que es malo. La verdad es de que es bastante polémico y hasta un poco de gracia, porque ellos lo llaman importados porque refieren de que son personas que han venido de Estados Unidos, de Costa Rica, de otro lado, pero que obviamente el virus se transmite así. O sea, ¿cómo llegó? Todos fueron importados. ¿Cómo llegó a Europa? ¿Cómo llegó a España? Importados. Porque no, hemos movido, la gente se mueve. Entonces han regresado a sus casas, venían de otro lado, les permitieron salir y llegaron. Entonces, por eso es que tenemos, porque si nadie se moviera y todos fuéramos estáticos, pues el virus no se movería. Entonces esto no es de importado o no importado, porque ya sabemos de cómo se transmitió y cómo llegó a todos los lados. Realmente en esto pues deberíamos de ser más serios y realmente tomar medidas más deliberantes. Para ir cerrando la entrevista, queda claro de que las manos de esto está en nuestro hogar, en nuestra familia. Así es. O sea, aquí nadie puede venir a decirme que haga tal cosa si yo en el fondo no la voy a hacer. Exacto. Si no me lavo las manos, si no acato la más mínima de las medidas que el gobierno también está brindando medidas, pues lavado de manos, pero el evitar salir, quedarse en casa como que no estamos muy claros, pero bien. Estamos claros de que el núcleo y la razón de todo es en la casa. Sí. Y es donde se puede hacer todo y evitarlo. Y evitarlo. Porque entre más vos orientes a los tuyos, el de yo tengo que venir a trabajar, pero después de trabajar, antes tal vez me iba con mis amigos y me tomaba algo, me comía algo, unas alas, esto, nos reuníamos, y después yo llegaba a la casa. Entonces, el mismo recorrido yo no lo puedo seguir haciendo, no me puedo seguir comportando como si nada está pasando. Entonces, tengo que rigurosamente ir a trabajar, pero del trabajo directo después a casa. Así evitas contaminación, evitas llevar contaminación en tu casa y evitas la propagación, porque la misma gente de tu casa también va a salir. Si tu esposa trabaja y vos la contaminaste, tu esposa va a llegar al trabajo, la otra persona llega a su casa y es una cadena interminable. Entonces, concientizar realmente a la gente que sí tenés que ir a trabajar, tomar las medidas de higiene en tu trabajo, pero pasar de tu trabajo a casa. Y si tenés que ir forzosamente al súper, llevar realmente lo que ya vayas a comprar, entrar y salir. No ir a romancear al súper que quedas viendo las cosas y tocas esto y tocas, o sea, realmente ir a lo que vas.
comprar y después irte a casa. Entonces, tratar de mantenerte lo menos posible en la calle y tener el menos posible de contacto con la mayor gente posible. Doctora, en el caso de los ancianitos, pues obviamente yo sí creo que son los más vulnerables porque tienen un diagnóstico más complejo y ya cuando nosotros vamos en ese camino nos van apareciendo enfermedades que son difíciles de controlar. Se pueden controlar con una situación normal, pero ya con ese virus allá adentro se complica todo. La verdad es de que sí tenés razón, nuestros ancianos son los más vulnerables. Y son los más vulnerables porque la mayoría de nuestros ancianos de la tercera edad, aparte, tienen comorbilidades. Vos te fijás en el seguro y un montón de nuestros ancianitos son diabéticos, son hipertensos, algunos son cardiópatas. Entonces, vos tenés de todo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos son los más vulnerables porque su sistema inmunológico no va a poder combatir esto como lo podría hacer un joven de 20 años. Pero si el joven de 20 años fuma, tampoco le va a ayudar a él. Entonces, pero si el joven de 20 años es saludable, obviamente, él puede tener COVID, pero va a ser como un catarro común. Puede ser positivo, pero para él va a ser como un catarro común, pero no para su abuelo tal vez de 70 años. El caso de los jóvenes, doctora, que muchos, difícil de controlarlos, andan de arriba para abajo, se van, salen, no pueden estar encerrados, son hiperactivos y son... Yo creo que eso es conciencia y también conciencia en casa, porque yo conozco muchos jóvenes que realmente cerraron las universidades y están en casa y se quedan porque su papá y su mamá le dicen, aquí te vas a quedar y no puedes salir. Entonces yo creo que eso, insisto, es conciencia, es hablar y es repetirte constantemente tus medidas de higiene y tus medidas de distanciamiento con las demás personas. Doctoras, ese virus, tantas polémicas que hay, porque uno se pone a pensar en situaciones que nos ha golpeado tanto, que ha hecho estremecer a los países primermundistas, lo mejor de lo mejor que tenemos en este planeta. ¿Realmente es un virus que mutó de un animal o que creo se fabricó en un laboratorio? Es una pregunta bien... Es bien polémico porque se sabe de que el coronavirus sí existe en algunos animales, pero se ha creado mucha especulación igual de que fue fabricado. Entonces, ¿cómo decirte que sí fue fabricado? Porque ya se miró que en realidad mutó. Entonces, pero sí se sabe de que está en algunos animales y que sí existe en algunos animales. Cuando usted dice mutó, ¿qué significa, doctor? Es cuando cambia, se puede volver incluso más agresivo. ¿Y puede seguir mutando? Sí. En lo que usted estudió, ¿había conocido algo parecido? Nunca había visto nada así. Ni en los libros para atrás. Muchos hablan de una fiebre hace 100 años. Sí, la gripe española. Sí. Pero se ha comparado y esto es totalmente desastroso y probablemente va a ser mucho más catastrófico. ¿Por qué ha colado tanto en Nueva York, en Italia, en esos países que hay? Porque la mayoría de la gente o de la población italiana son bien longevos. Son gente mayores de 90 años, 80 y pico de años. Entonces, obviamente la población joven allí es muy poca y las medidas o restricciones que tomó el gobierno lo hizo muy tardío. Entonces, si vos te fijas en la estadística o en las noticias internacionales, quien se está muriendo son los ancianos. Entonces, porque su población es longeva. Entonces, por eso insisto en las medidas que nosotros debemos de tomar, e incluso con nuestros padres, nuestros abuelitos, si todavía están vivos en casa, el protegerlos, el tenerlos en casa, el hacer las medidas de higiene antes de tocarlos, antes de hablar. Cuando hay niños pequeños es súper importante, porque lavarte las manos para ir a hablar con el abuelito, el abrazar al abuelito cuando ya estés bien, porque al fin y al cabo si nosotros nos cuidamos, igual estamos cuidando Nicaragua y nos estamos cuidando todos. Interesante, doctora. Bueno, ¿cómo interpreta
Esto que pasó ayer, esas imágenes dantescas en Ecuador. Me parecía que estaba viendo una película de horror. Es totalmente escalofriante, es triste, porque el sistema... ¿Qué falló ahí? Creo de que probablemente las medidas que se tomaron en el inicio, porque probablemente sus cierres de fronteras, probablemente un montón de cosas, o las medidas, o lo que le dijeron a la población fue tardío, pero si observamos, es realmente una ciudad la que está más afectada que todo. Pero es la segunda ciudad después, una de las segundas más grandes. Entonces, o sea, es dantesco, o sea, verlo es impresionante. ¿Podemos decir, doctora, esto no va a pasar aquí en Nicaragua? ¿Podemos asegurar eso? No, no podemos asegurarlo. Nosotros no podemos asegurar que eso no va a pasar en Nicaragua. El asegurarlo y el decir no va a pasar en Nicaragua es decir mentiras, porque no sabemos. Entonces yo no puedo decirte, yo no puedo asegurar que eso no va a pasar en Nicaragua. ¿El sistema de salud de Ecuador podría ser mejor que el de Nicaragua? No lo sé. ¿Se necesita dinero para una pandemia, doctor? Para atacarla, combatirla. Se necesitan recursos humanos, de todo tipo, materiales, disposición, y obviamente tu recurso o tus peones, los que van ahí a la batalla, pues son tus médicos, enfermeras, el darles protección, el brindarles todo sus batas, sus mascarillas, sus guantes, el protegerlos, porque si vos proteges a tu sistema de salud, tu sistema difícilmente colapsa. ¿Te fijaste que en Honduras sí habían muerto un médico y 2 enfermeras? Entonces, eso tiene que ver mucho con la protección que le están dando a tu gente. Periodistas muertos. Sí. El problema, si no tenemos... Yo sé que nuestros trabajadores de la salud, nuestros médicos, enfermeras, o sea, que hay gente de calidad, y lo digo sinceramente, hay gente muy buena en el Ministerio de Salud, excelentes trabajadores, que dan la vida por los pacientes, pero también se necesita dinero, y Nicaragua en estos 2 años hemos retrocedido y no sabemos hasta qué punto realmente, y con sanciones y con cosas, estamos siendo como uno de los países más vulnerables, y quizás, como dije al inicio Dios nos está amparando, que sabe que Él perfectamente, mejor que nadie, conoce nuestras debilidades como país, como nicaragüenses, como familia y como personas. Mira, ¿qué te puedo decir? Claro que necesitamos del recurso económico, porque se necesita del recurso económico para hacer un montón de cosas, para poder comprar tal vez más equipos, para tener unas salas más habilitadas, para poder construir un hospital de emergencia. Necesitas el recurso humano por si vas a necesitar incluso del mismo ejército, de los médicos que ya no están en el sistema de salud, porque los médicos que ya no están en el sistema de salud son médicos muy buenos. ¿Y por qué no ahorita, frente a una pandemia, si estamos colapsando, el decirles, necesitamos de tu ayuda? Porque al fin y al cabo todos estamos aquí y todos estamos en el mismo barco que se llama Nicaragua. Sí. Dio un punto muy clave, hasta valdría la pena repetirlo, porque es cantidad de médicos que se han salido, que han renunciado, que los han despedido, y que van a hacer falta, Dios nos lo permita. Sí. Doctora, gracias. Interesante su entrevista, muy real, muy aterrizada, y así son las cosas. Sí. O son o no son, o es blanco y negro, o es a colores, o es rojo o es verde, pero así tiene que ser. Así es. Gracias. Pero yo a usted le voy a hacer una pregunta bien clara y tiene que ver con la economía. Voy a aprovecharla para que... Vienen tiempos duros desde el punto de vista económico, que no se lo pregunté a la doctora, pero sí a usted, porque no estamos con una economía sólida, ha habido mucho desempleo, las empresas están cerrando. Usted como ama de casa, como empresaria que ha sido,
¿Qué consejo le dan los matagalpinos desde el punto de vista económico, el ahorrar, el ver una bujía que esté encendida sin ocuparse, el que el chavalito trate de hacer las cosas lo mejor posible, ahorrar comida, ahorrar de todo, porque creo que se nos pueden venir tiempos muy, pero muy duros? ¿Qué nos puede aconsejar? Sí, es bien difícil realmente estos momentos y menos mal, ¿verdad?, que ya venimos preparándonos, creo, desde hace 2 años, porque ya empezamos a tener problemas, pues, por lo menos en el área de mi familia, pues, que somos productores cafetaleros, o sea, es un desastre, pues, los precios, entonces la afectación económica es para todo. Entonces sí, pues tenemos que ser realmente cuidadosos, y esto no es solo por ahorita, por lo pasado y por la pandemia. Nos vienen tiempos muy duros y se nos viene, o sea, diciendo, la recesión económica es mundial y entonces depende de cada uno. Pues a mí, como hablando que es hija ama de casa, se me ocurre pues un huerto en casa, por lo menos para tener lo básico. Pues yo he llegado a pensar en que ya no haya algo básico pues en los súper, porque nos quedamos sin alimentos, lo que sea. Claro, somos bendecidos, ¿verdad? En esta zona por lo menos sabemos que tenemos el frijolito, los guineos cocidos, entonces de hambre no nos vamos a morir, creo yo, pues porque tenemos, pero sí he pensado pues en lugares como Managua, que tal vez, y otros lugares que viven a expensas tal vez de lo que producimos nosotros, pues. Pero bien, hablando, sí tenemos que ser cuidadosos, economizar luz, que está carísima, por supuesto, ¿verdad? Yo he sabido de personas que me dicen que el mes pasado pagaron X cantidad y ahorita se les aumentó como en no sé cuánto %, pues entonces... El ahorro del agua. El ahorro del agua, exactamente, que también esa es otra cosa que gracias a Dios nosotros no tenemos tanto problema, pero se escuchan en lugares, barrios de Managua y eso que dicen, ¿cómo vamos a cuidar la higiene ahorita en este tiempo de pandemia si no hay agua, nos quitan el agua, nos están cortando el agua? Entonces hasta eso, pues... Pero bueno, viendo la pregunta, pues esa que me hiciste, sí, tenemos que ser muy cuidadosos, conservadores en nuestros gastos, ¿verdad? No estar pensando ya el tiempo del consumismo, yo creo que ya pues llegó a ponerle un parado, como dicen, ¿verdad? Gastar en lo básico y cuidar pues lo que podamos cuidar. Hay mucha depresión en estos tiempos, doctor. Sí. ¿Verdad? Hay mucha depresión y el trabajo que va a tener después nuestros colegas psicólogos o psiquiatras o nosotros mismos, en realidad, el estar hablando constantemente, porque la depresión también no nos ayuda. La depresión mata, la depresión hace que nuestro sistema inmunológico baje, entonces... es un todo. Ahora, hablando lo del agua, no nos vamos a ir largo. En Solingalpa yo creo que el agua viene una vez al día y pasan casi todo el día sin agua. La gente pasa con los barriles de lo que recogen. Entonces no nos vayamos hasta Managua, aquí nomás. Sí, y en un tiempo que no llueve, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que las familias dentro de los hogares, tenemos que ser positivos en el sentido de proyectarnos, ¿verdad? Proyectarnos, no echarnos, como dicen, a que se nos baje el positivismo. No, tenemos, por ejemplo, mi hijo, pues con sus niños que se fueron a casa, pues a estudiar, y entonces este fin de semana yo vi a mi hijo, les puso una red de voleibol y se puso a jugar con ellos, pues, ¿verdad? Entonces esa es una forma bonita de compartir, pues, y de que pase también el día, porque realmente ellos no salen, ¿verdad? No. Entonces tenemos que buscar qué vamos a hacer para realmente pasar ese tiempo bonito dentro de casa, pues el aislamiento social, pues, que estamos haciendo o que tenemos que hacer, pues lo que no lo estén haciendo, pues, porque de hecho tenemos que hacer ese aislamiento. Ok, gracias a ustedes, gracias a Rotarios por habernos traído, valga la redundancia, a usted, doctora, porque ha sido muy bonito el tema, hablar claro y quedar con una información que nuestros amigos televidentes puedan decidir entre tantas cosas que se publican y estar mejor informados para tomar una mejor decisión ante lo que
se nos podría venir, y que Dios y nuestra Madre Santísima protejan nuestra pobre y débil Nicaragua, sobre todas las cosas, que desaparezca pronto esta pandemia. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias a vos, siempre con ese espíritu de servicio, y nosotros no dudamos un momento pues realmente en que nos dé un espacio, porque yo creo que como ciudadanos es nuestro deber realmente involucrarnos con la sociedad y poder transmitirles lo bueno que podamos pues traer, ¿verdad? Porque yo sé que hay mucha incertidumbre en este momento, pues, y qué mejor que alguien con conocimiento, ¿verdad?, sobre esto, como es la doctora, porque como dicen, zapatero a su zapato, yo puedo saber cosas que probablemente mi lógica me dé, pero ya en términos técnicos, quien nos puede instruir ya es, pues, por ejemplo, como alguien, un médico, pues, ¿verdad?, un profesional de la salud. Gracias, doña Violeta. Gracias, doctora. Gracias a usted, amigo televidente, por haber estado con nosotros, y será a nuestra próxima edición. Ya saben, no salir lo menos posible que se pueda, y ese lavadito de manos por la boca es donde entra la boca, la nariz y los ojos. Entonces, mucho la cara, hay que hacer caso a todas las medidas que se dan a conocer a través de los medios de comunicación, que en este caso, pues, de uno y de otro lado, pues, llevan a lo mismo. Unos con medidas más serias, otros con medidas un poco más suaves, pero al fin y al cabo, pues, todas son valederas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a través de Notimar. Nicaragua hacia el futuro. Sintonízanos todos los jueves a las 8 de la noche, el programa más polémico de la televisión del norte. Nicaragua hacia el futuro, una producción de Notimar. Quédese con nosotros.